La palabra alcázar es árabe y significa fortaleza. El Alcázar de Toledo es emblemático porque sus 4 torres destacando sobre los tejados junto con la aguja de la catedral identifican el perfil de la ciudad. Pero también lo es porque representa para la historia de Toledo y de España el eterno ave fénix que resurge de sus cenizas. El edificio, tal y como lo vemos hoy, es una fortaleza-palacio renacentista, encargado por el emperador Carlos V y trazado por los arquitectos Enrique Egas, Covarrubias, Villalpando y después Herrera. Las posteriores reparaciones y reconstrucciones han sido totalmente fieles al edificio palaciego renacentista del siglo XVI. La fachada norte es plateresca, obra de Enrique Egas y Covarrubias, y la fachada sur es de Herrera. El centro del edificio lo ocupa un magnífico patio de 2 pisos, que tiene a un lado una escalera imperial de 5 tramos. Está presidido por una estatua de Carlos V, que es copia exacta de la que hay en el Prado de Pompeo Leoni, quien vivió un tiempo en Toledo. Hay evidencias de que desde los tiempos romanos hubo una fortaleza en el lugar, pues bajo sus sótanos puede verse una cisterna romana, un arco califal del siglo X y restos de murallas y corachas del Alficén, que es como llamaban los árabes a la zona palaciega. En su historia más reciente, el Alcázar ha sufrido varios incendios devastadores. En 1710 fue incendiado durante la Guerra de Sucesión Española. Es posteriormente restaurado por Ventura Rodríguez, pero justo un siglo después del primero, un nuevo incendio, esta vez provocado por las tropas napoleónicas, devasta de nuevo el Alcázar. Y aún sufrió uno más antes de quedar prácticamente destruido durante la última guerra civil, tras el asedio durante 72 días, en el que fue bombardeado desde tierra y aire, mientras más de 1000 personas refugiadas en sus sótanos, principalmente guardias civiles con sus familias, se negaban a rendirse. A pesar de no constituir un objetivo estratégico militar, el asedio del Alcázar tuvo un enorme valor simbólico y propagandístico para ambos bandos, lo cual llevó a un encarnizamiento atroz en el ataque y a su conversión en símbolo de resistencia heroica tras la liberación de los supervivientes. Pero no debe el Alcázar ser solo recordado por sucesos terribles. Muy poca gente sabe que entre sus muros, durante varias décadas del siglo XVIII, se desarrolló una impresionante actividad productiva impulsada por el ilustrado cardenal Lorenzana, el fundador de la llamada Casa de Caridad, creada para enseñar un oficio y dar trabajo a 800 mendigos, quienes recibían a cambio alojamiento, comida y ropa y un pequeño salario. El Alcázar de Lorenzana llegó a tener 120 telares, donde se fabricaba terciopelo, damascos, tafetanes y bordados. Además había una escuela de bellas artes para 60 estudiantes y de alfabetización para iletrados. También mandó construir el edificio de la universidad y un nuevo hospital para enfermos mentales. Lorenzana cierra la brillantísima lista de arzobispos de Toledo a los que corresponden grandes obras: Bernardo, Raimundo, Jiménez de Rada, Tenorio, Mendoza, Cisneros, Carranza, Tavera, Silicio y ya, en el siglo XVIII, el ilustrado cardenal Lorenzana. Felipe II fue proclamado rey en el Alcázar de Toledo y alojó allí a la corte durante año y medio, pero en 1561 decidió trasladarla a Madrid de forma permanente. Diversas crónicas locales de la época ilustran los posibles motivos del rey. Los cortesanos, por la grande apretura y carestías de los mantenimientos y las malas voluntades que veían en los toledanos, estaban muy descontentos de esta ciudad. Por manera que los unos y los otros deseaban ver mudanza de esta corte. Sobre el carácter de los toledanos encontramos curiosas descripciones que en muchas ocasiones se identifican con las de los castellanos en general. Un embajador veneciano de Carlos V escribe que los toledanos no poseían grandes bienes, pero sí tenían mucha soberbia, a la que llamaban fantasía. En el Toledo del siglo XVI llegó a haber 30 hospitales para menesterosos y enfermos de todas clases.
De ellos quedan hoy como grandes obras el Hospital de Santa Cruz y el de Tavera, pues la decadencia social de Toledo y su deriva hacia una especie de reserva conventual no empezó hasta el siglo XVII. El Hospital de Santa Cruz fue encargado en testamento por el cardenal Mendoza a finales del siglo XV para poder hospedar a niños huérfanos. Para ello donó sus bienes, dejando como albacea a la reina Isabel. Las trazas del hospital, inicialmente góticas, se deben a los hermanos Antoni y Enrique Egas, que se inspiraron en modelos italianos como el Hospital de Milán. Posteriormente intervino Covarrubias en el patio principal con su famosa escalera y también en la portada plateresca. Covarrubias, el famosísimo arquitecto renacentista toledano, evolucionó desde el estilo plateresco, extraordinario en sus manos, hacia un clásico grecorromano. En este cambio de gusto de la ciudad entera tuvo gran influencia Herrera y la obra del Escorial, desde luego. El interior del Hospital de Santa Cruz tiene elementos gótico-mudéjares y renacentistas. El zaguán de la entrada principal, con techumbre gótica, tiene 3 puertas. La de la izquierda fue realizada por Villalpando y las otras 2 por Covarrubias. Su planta es de cruz griega con 2 pisos y en su centro se levanta un cimborrio con cúpula octogonal. Los techos de ambos pisos muestran magníficos artesonados, el del piso inferior renacentista y el del superior mudéjar de par y nudillo. En el extremo de un brazo de la cruz se instaló la capilla, con un retablo de Comontes del siglo XVI que hoy puede admirarse en San Juan de los Reyes. El edificio alberga hoy un museo de pintura, de escultura, arqueológico y también una colección de cerámica. Dentro de Santa Cruz podemos admirar varias pinturas del Greco: la Verónica con la Santa Faz, San Bernardino de Siena, la Inmaculada, la Sagrada Familia y una de sus obras maestras, la Asunción, realizada para la capilla de Ovalle de la iglesia de San Vicente. También pueden verse obras de Ribera, Luca Giordano, Coxi, Juan de Borgoña y su discípulo Correa de Vivar, Morales, Sánchez Cotán, Pedro de Orrente, Luis de Velasco, Carducho y Beruete. Se expone también un famoso tapiz del Zodiaco del siglo XV, tejido en Bruselas, y un busto de Juanelo Turriano, que se atribuye a Monegro y también a Pompeo Leone. En la zona del Museo Arqueológico destaca sobre todo la estela de las herencias, de la Edad de Bronce, un brocal de mármol de la época califal que estaba en el patio de San Pedro y un mosaico romano de las estaciones. El Hospital de Tavera fue el primer edificio puramente renacentista de Toledo. El cardenal Tavera, sucesor de Mendoza, quiso también imitarlo en su legado, dejando un hospital para unos 300 pacientes que no podían ser acogidos en otros lugares. Fue también llamado Hospital de Afuera por quedar extramuros. Fue construido a mitad del siglo XVI en base a un proyecto inicial de Bustamante, sobre el que intervinieron Covarrubias, Hernán González, Nicolás de Vergara el Mozo y Monegro. Su fachada se inspira en las italianas. Destacan 2 imponentes patios gemelos, de doble planta con galería central que lleva a la puerta de la iglesia. Los patios del nivel inferior muestran al Covarrubias ya clasicista, todo muy lejos ya de la ornamentación plateresca. Los arcos del nivel superior son escarzanos. Bajo la gran cúpula de la iglesia se encuentra el sepulcro del cardenal Tavera, obra maestra de Berruete en mármol de Carrara. El rostro del cardenal se realizó a partir de su máscara mortuoria, lo que le da un realismo realmente sobrecogedor. Justo debajo del altar se encuentra la cripta con el panteón familiar de los Lerma Medinaceli, actuales propietarios del edificio. En un altar lateral podemos admirar un bautismo de Cristo del Greco, y ya en la sacristía otras obras suyas como la Sagrada Familia con Santa Ana, el retrato del cardenal Tavera, las lágrimas de San Pedro y un San Francisco de Asís.
En el centro de la sala destaca la escultura del Cristo resucitado dentro del tabernáculo original. Ya en la zona palaciega podemos ver los retratos de Isabel Clara Eugenia, Isabel de Valois, los duques de Lerma, la duquesa de Feria y Mariana de Austria viuda, realizados por los pintores de corte Antonio Moro, Sánchez Coello, Carreño de Miranda y Pantoja de la Cruz. También encontramos una excelente versión del siglo XVI del Carlos V de Tiziano. La fundación posee también importantes obras de Francisco Pacheco, Zurbarán, Luca Giordano, Sebastiano di Pombo, Goya y Rivera, cuya célebre Mujer Barbuda se encuentra hoy cedida al Prado. En los salones del palacio cuelgan magníficos tapices del XVI. El hospital conserva la farmacia original, una de las más antiguas de Europa. Tiene frascos de cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo y alambiques y recipientes fabricados en cadalso de los vidrios. También pesos y medidas necesarios para las mezclas y el mobiliario original con departamentos para la custodia de los principios activos. Los más valiosos y escasos se guardaban en el llamado Ojo del Boticario. También se conserva, y magníficamente encuadernado, el archivo completo que recoge los apuntes del hospital desde su inauguración. Giovanni Turriano, conocido en España como Juanelo, fue un ingeniero italiano que acompañó a Carlos V como inventor y relojero. En Toledo recibió un encargo que consistía en un reto de ingeniería sin precedentes. Debía crear un ingenio que subiese agua corriente desde el río Tajo a la ciudad, salvando los casi 100 metros de altura y que además se moviera solamente con la fuerza corriente del río. El acuerdo fue firmado por el Consistorio de Toledo y 2 representantes reales, de forma que Juanelo corrió con todo el riesgo de financiar y realizar la obra, la cual solo le sería pagada si, una vez finalizada, conseguía llevar agua al Alcázar, que era el punto más alto de la ciudad, en una cantidad diaria de agua estipulada en el contrato. Una 7ª parte se quedaría para uso del Alcázar y el resto a disposición de la ciudad. Juanelo Turriano empleó 4 años en diseñar y construir un ingenio hidráulico que se adaptaba al desnivel articulando un sistema complejo de tubos, cazoletas, tirantes y depósitos en varios niveles. Todo ello funcionaba movido por 2 grandes norias en el río. En 1568 el agua efectivamente llegó al Alcázar y en una cantidad superior a la comprometida. El artificio de Juanelo despertó admiración en toda Europa, ya que la máxima elevación de agua alcanzada hasta el momento era de 40 metros en Londres y aún tardó 2 siglos más en poder superarse. Pero a pesar del éxito y del contrato firmado, Juanelo Turriano jamás cobró su obra y además se vio obligado a mantener su artificio durante toda su vida en la esperanza de, al menos, poder cobrar lo estipulado en mantenimiento. Incluso llegó a construir un segundo artificio que subía agua a otro punto de la ciudad, pues el Alcázar era la excusa de las autoridades municipales para no pagar. Pero tampoco cobró esta segunda construcción, quedando el genio atrapado entre sus deudas, su esfuerzo y la esperanza de solución de conflictos administrativos que en realidad eran meras argucias dilatorias para enmascarar una estafa y chantaje oficial del que fue víctima. El genio renacentista murió arruinado, suplicando la intercesión del rey Felipe II en lastimosas cartas, ya que dejaba a su familia deudas imposibles. Su artificio le sobrevivió pocos años por falta de mantenimiento. Juanelo Turriano es otro ejemplo más del genio víctima de la mezquindad institucional, de la miserable picaresca oficial que parasita el talento, el esfuerzo y la buena fe de un solo hombre. Toledo tuvo agua corriente en época romana y no volvió a tenerla hasta casi el siglo XX. El artificio de Juanelo supuso un paréntesis de agua fresca entre tantos siglos de polvo, sudor y hierro toledano, cuyo paisaje urbano habitual se llenaba de asnos cargados de cántaros.